Pues así se puede sentarse. You may be seated. Si tienen su Biblia, abran en 1 Pedro, if you have your Bible, open in 1 Peter. 1 Pedro capítulo 2, 1 Peter chapter 2, es la lectura en esta mañana, is our scripture reading this morning. Hemos venido haciendo un estudio del libro de Pedro. We have been doing a study of the book of 1 Peter, the letter of 1 Peter. Y hemos llamado esta serie La razón de mi esperanza. We have called this series The Reason for My Hope. Y sabemos que nuestra razón, the reason for our hope, la razón para nuestra esperanza es nuestro Señor Jesucristo, es our Lord and Savior Jesus Christ. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, if you don't have Christ in your heart, déjeme decirle que usted no tiene esperanza. Let me tell you, you have no hope. Porque la razón de nuestra esperanza está en la persona de Jesucristo. The reason for our hope is in the person of Jesus Christ. Y en esta mañana vamos a estudiar algo, una continuación de la semana pasada. Today we're going to study kind of like a continuation from last week's Bible study. La semana pasada hablamos acerca de someternos a las autoridades. Last week we talked about being submitted or subject to our secular authorities, to our government. Y en el día de hoy vamos a hablar de nosotros individualmente. Today we're going to speak about us as individuals, as workers. Y lo he titulado Ser un buen trabajador. And I entitled today's sermon, Be a Good Worker. Be a good worker. Ser un buen trabajador. Be a good worker. Porque mi hermano, durante las últimas semanas, ¿verdad? Hemos visto la importancia de vivir esa esperanza que Jesucristo nos da en el mundo. For the last couple of weeks, we have been studying about being able to, the importance of living the hope that we have in Jesus Christ in the world that we live. Mi hermano, el mundo tiene que conocer que hay esperanza en Jesucristo. The world needs to know that there's hope in Jesus Christ. No puede haber un cristiano desanimado. There cannot be a discouraged Christian. Y usted tiene que ser un ejemplo para la comunidad donde usted vive. You need to be an example for the community that you live. Mi hermano, todos nosotros estamos llamados a obedecer y a respetar las leyes. We are called to be obedient. We are called to be respectful to the authorities, to the law that are out there. Pero en el día de hoy, como le dije, but today we're going to continue talking about this topic. Vamos a continuar hablando acerca de este tema. Y Pedro, mi amado hermano, Pedro habla acerca de este principio. Peter continued to expand this principle. El principio es de ser obediente. The principle is to be obedient. Que es de respetar, to be respectful. Y ahora Pedro lo trae a nuestro nivel. Now Peter brings this principle to us, right to our level. De cada uno de nosotros individualmente, to us as an individuals. So, cuando nosotros nos sujetamos a aquellas personas que son nuestros jefes, a aquellas personas que son nuestros supervisores en nuestro trabajo, demostramos la fe y el carácter de Dios en nuestras vidas. When we submit ourselves to our bosses, to our supervisors in our jobs, we demonstrate faith and the character of God in our lives. Now, yo sé que esto es difícil. I know this is very, very difficult. Yo sé que ustedes tienen yo sé que no todos tenemos jefes buenos. I know we don't have good bosses. Sé que a veces tenemos jefes que a veces nos gustaría tratar de poner las manos de nosotros en el cuello de ellos. I know sometimes, we have bosses that we like to put our hands around their necks, isn't it? Pero Pedro nos dice, Peter is saying to us, que cuando nosotros nos sometemos, when we submit ourselves al trabajo que tenemos, to the job that we have, a los supervisores o jefes, to the supervisors or the bosses that we have, nosotros estamos demostrando fe. We're showing faith. Estamos demostrando el carácter de Dios en nuestras vidas. We are showing the character of God in our lives. Now, mi hermano, entienda esto. Understand this. Como creyentes, nosotros estamos llamados a ser santos. As believers, we are called to be holy. Eso lo estudiamos en el capítulo 1. We studied that in chapter 1. Estamos llamados a vivir una vida pura. We are called to live a pure life. Y como el Señor es santo, just as God, just as the Lord is holy, nosotros también tenemos que vivir una vida aceptable a Él. We need to live a life that is acceptable to Him. So, si Dios nos encomienda a ser respetuosos y obedientes, so if God is commanding us to be obedient and respectful, tenemos que hacerlo. We need to be like that. Porque Él lo fue. He was like that. He is like that.
Dios es un Dios de orden. God is a God of order. Jesús respetó y obedeció. Jesus was respectful and obedient to the Father. Y ese mismo carácter nosotros tenemos que tener. The same character we need to have it. So, mi amado hermano, estamos llamados a obedecer los mandamientos de Dios. We are called to obey God's command. Estamos llamados a ser ejemplos de Cristo en el mundo. We are called to be examples of God in this world. De la misma manera que Cristo se sometió a su Padre, nosotros también tenemos que someternos a la voluntad de Él. In the same way that Jesus submitted Himself to the authority of the Father, we are to submit ourselves to His will for our lives. Gracias. Hoy quiero, mi amado hermano, que aprendamos. Gracias. Hoy quiero que aprendamos que nosotros podemos tener esperanza en un mundo de sufrimiento. I want us to learn today that we could have hope in a world that is surrounded by suffering. Que nosotros podemos tener esperanza en un trabajo donde quizás no nos guste. That we could have hope even in a job that we perhaps dislike. Que nosotros podemos tener esperanza aún cuando tenemos un jefe que no nos cae bien. That we can have hope even when we have a boss that we don't like that much. I see some of you laughing because I know. I heard your stories, believe me. I listened to your stories. I read some of the stuff that you put online sometimes. Mi amado hermano, quiero que aprendamos que Dios quiere que nosotros seamos buenos trabajadores. I want you to learn today that God wants us to be good workers. Y que cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de Él, and then when we submit ourselves to His authority, Él nos va a honrar y bendecir en nuestro servicio y en nuestro trabajo. He's going to honor us and He's going to bless us in our service and in our jobs. Now I know that's kind of difficult. Sé que es un poquito difícil, pero vamos a ver lo que nos dice Pedro. Let's see what Peter says. So en el capítulo 2, chapter 2, comenzando en el verso número 18, beginning on verse 18, this is what the word of God says. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. I like that word, insoportables. That's my translation. ¿Ok? Porque es digno del elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El que no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó el madero de nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanadas. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. La palabra de Dios, y voy ahorita a leerla un poquito en inglés. I'm going to read the English part a little later. Pero mi amado hermano, ¿qué nos dice Pedro? What Peter is trying to tell us here. Lo primero que quiero que aprenda, mi amado hermano, es el principio que Pedro nos presenta aquí. I want you to learn the principle. This is what Peter is teaching us. Y el principio es simple. The principle is very simple. Oigan bien, listen. El principio es que debemos ser buenos trabajadores. We need to be good workers. Oigan bien, tenemos que ser buenos trabajadores. We need to be good workers. ¿Cómo yo sé eso? How do I know that? Verso 18, verse 18 dice, criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Slaves, in reverent fear of God, submit yourself to your masters,
not only to those who are good and considerate, but also those who are harsh. Now, ese es el principio. That is the principle. So Pedro nos dice que no importa qué tipo de jefe tú tengas, it doesn't matter what type of boss you have, no importa qué tipo de supervisor tú tengas, it doesn't matter what type of supervisor you have, tú tienes que someterte a él. You need to submit yourself to him or her. ¿Por qué? Why? Porque ese es nuestro trabajo. That is our job. Ese es el mandato. That is a mandate. That is a command. Now, tenemos que entender algo. I want you to understand something. Es muy difícil para nosotros tratar de entender este versículo en el día de hoy. It is very difficult for us to understand this verse in the concept of today's date. El concepto que nosotros tenemos de la esclavitud o de esclavos es totalmente diferente al siglo I. The concept that we have about slaves or slavery is totally different from the concept in the first century when Peter is writing this letter. Entendemos algo, mi amado hermano. Para cuando Pedro escribió esta carta, when Peter wrote this letter, el imperio romano dominaba el mundo. The Roman Empire dominated the world. Y se dicen algunos estimados, some estimates say que había más de 60 millones de esclavos en el imperio romano. There were more than 60 million slaves in the Roman Empire. Now, muchos de estos esclavos eran consecuencias de guerra. A lot of these slaves, there were consequences of war. Otros eran por una opción. Some others were an option. Una opción porque debías algún dinero, you owe some money. So you became a slave. So tú viniste a ser un esclavo porque tú debías una cantidad de dinero la cual no podías pagar. You became a slave because you owe some money and you didn't have the resources to pay for that. So therefore, you became a slave. Mi amado hermano, el trabajo en el imperio romano, work in the Roman Empire, lo hacían los esclavos. It was done by workers. It was done by slaves. Los ciudadanos romanos no trabajaban. The Roman citizens did not work. Ellos no trabajaban porque lo consideraban algo bajo. They considered that something menial. So los esclavos hacían todo el trabajo. The slave did all the work. Habían doctores, habían abogados, habían músicos, habían cocineros. There were doctors, there were lawyers, there were musicians, there were cooks. Habían maestros, there were teachers. Todos eran esclavos. They were all slaves. Ese era el concepto. That was the concept. Muchos de ellos vivían en la casa de su amo. A lot of them lived in the home of the master. Muchos eran de confianza. A lot of them, they were trustworthy people. So cuando nosotros miramos en el día de hoy, when we try to compare that to today's a concept of slavery, nosotros pensamos en los esclavos que vinieron de África, the slaves that came from Africa, que vinieron forzadamente, that came here forcibly. Lo que sucedió en este país, whatever happened in this country, you know, mi amado hermano, nosotros el concepto es totalmente diferente. The concept was completely different. Now, si lo comparamos en el día de hoy, if we compare that to today, quizás lo podemos comparar como empleados domésticos de los hogares. We could compare that to domestic employees in homes. You know, usted lo ve en las novelas, you see that in the novelas, right? Está el cocinero, está la criada, está el que lava la ropa. You know, they're not slaves, no son esclavos, pero trabajan para ese amo. They work for that boss. They work for that master. El trabajo que nosotros hacemos, the job that we do, se podría considerar en ese punto también. We could consider that a slavery. Porque nosotros trabajamos para un jefe. We work for a boss. Usted no tiene su propia compañía. You don't have your own company. Usted no es su propio jefe. You're not your own boss. So usted trabaja para alguien. You work for someone. Now, no quiere decir que es una esclavitud. I'm not saying that that's slavery. Porque hay leyes que nos protegen. There are laws in this country that protect us. Pero más o menos el mismo concepto. It is kind of the same concept. El jefe no trabaja, the boss doesn't work. Trabajan los empleados, the employees. Those are the ones that do the work. So mirando desde este punto de vista, looking from this point of view, podemos decir que este verso dice, we could paraphrase this verse
de esta manera, this way. Empleados, sométense con todo respeto a sus jefes, aun cuando sus jefes son malos jefes. Oigan bien, empleados, sométense a sus jefes, aun cuando sus jefes son malos jefes. Employees, submit yourself to your bosses, even if your bosses are bad bosses. Now, eso es fuerte, ¿verdad? That's kind of strong. Porque el concepto que nosotros tenemos es que si él me dice algo, yo lo voy a responder. The concept that we say, if he says something to me, I'm going to say something back. Si no me gusta lo que me dijo, yo le respondo. If I don't like what he or she said, I'm going to answer back. Isn't it? That's what we do. O si no, llenamos un papel y llenamos una demanda. We could sue them. O podemos ir a un jefe grande. We could go to the ultimate boss and say, I don't like him, I don't like her. Porque me mandó a hacer algo. He asked me or she asked me to do something that I don't feel I deserve. Porque la unión me dice que no lo puedo hacer. Because the union said I cannot do that. That's the way we are, isn't it? We are like that. Hermano, nosotros no tenemos ningún problema sometiéndonos a un jefe que nos trata con respeto, ¿verdad? We have no problem submitting ourselves to a boss that treats us with respect. Que nos trata bien, that treats us well. Isn't it? Nosotros no tenemos ningún problema con eso. Nos encanta, we like it. Somos productivos, we're very productive when we're treated with respect. Pero cuando es lo contrario, when it's the opposite, we have a big problem. Tenemos un problema grande. Pero miren lo que dice Dios, look at what God's plan is. El plan de Dios para la vida nuestra como creyentes, que seamos sumisos, no pasivos, sino débiles. You know, God's plan for our lives is to, as believers, is to be submissive, is to be submissive, not passive and not weak, sino sumiso en el temor de Dios a nuestros jefes, but be subjected, be submitted to the fear of God towards your bosses. Ese temor de respeto, that fear of respect. Ese respeto reverente, that fear of reverence. Todos your bosses. Los respetamos porque son nuestros jefes. We respect them because they are our bosses. Quizás no me gusta la política de él. Perhaps I don't like the way he or she managed the place. Pero me tengo que someter a él o a ella porque él es el jefe. But I need to submit to him or her because he or she is the boss. Y porque yo respeto a Dios, because I respect God, y porque yo obedezco a Dios, and because I obey God, yo voy a obedecer también esto. I'm going to obey this, because I am a son or daughter of God. Yo soy un hijo de Dios, y tengo que mostrar el carácter de Dios, and I need to show God's character in this particular place. Eso no quiere decir que nos van a pasar por encima. That doesn't mean that they're going to roll over us. Eso no quiere decir que si me piden que haga algo ilegal lo voy a hacer. That does not mean that if he asks me or she asks me to do something illegal, I'm going to do it. No. Eso no quiere decir que no me voy a parar en mis propios valores. That does not mean that I'm not going to stand on my own values. No, mi amado hermano. Si algo está mal, if something is wrong, yes, we're going to stand up and say something. Pero no cada vez que me pidan que haga algo voy a protestar. No, every time they ask me to do something, I want to complain about it. Because that's what I'm there for, to work. Yo me acuerdo cuando estaba en el servicio militar. Eso era algo increíble. Yo decía a la gente que hiciera algo y cuestionaban. People ask me, well, why do I need to do that? And my answer was very simple. Mi respuesta fue bien sencilla. Porque yo te lo digo, because I say so. Because I am the boss. ¿No hacemos nosotros eso con nuestros hijos? Don't we do that with our kids? Mami, papi, ¿por qué tengo que hacer eso? Mom, Dad, why do I need to do that? Because I say so. Porque yo lo digo. Porque yo soy mami y porque yo soy papi. Don't we do that? Yes, we do. ¿Por qué? Porque yo soy el jefe o la jefa de la casa. I am the boss of the house.
Until they become the boss, then they do what you tell them to do. So, mi amado hermano, Pedro aquí, cuando nos corrigen, somos sumisos en las buenas, we're submitted in good times, pero también tenemos que someternos a las cosas malas. We also need to be submitted when we don't like the boss. Cuando nos corrigen por hacer algo indebido, tenemos que someternos. When we are corrected for doing something wrong, we need to submit. Y aun cuando esa corrección o disciplina creamos que no la merecemos, tenemos que someternos. And even when we do not believe that that correction or that discipline applies to me, we still need to respect them. Because they are the bosses. Now, yo sé que esto es difícil. I know this is very difficult. So imagínense ustedes las personas que estaban leyendo esta carta en los tiempos de Pedro. So imagine the people who were reading this letter in the time of Peter. Tú me vienes a decir que este tipo me maltrata. You're going to tell me, Peter, that this man is beating me. He has this whip and he continues to give lashes to me. I'm going to bed without food. And you're telling me I need to respect him and submit to him or her? Yes, that's what Peter is saying. Yes. ¿Por qué? Porque haciéndolo tú honras a Dios. Because doing that you honor God. Haciendo eso, Dios te va a bendecir. Doing that, you are going to be blessed. Mi amado hermano, Pedro nos instruye que seamos buenos trabajadores. Peter is instructing us to be good workers. Trabajadores que hacemos un buen trabajo. Workers who do a good job. Trabajadores que hacemos un trabajo de calidad. Workers who do a good quality job. Trabajadores que hacemos el mismo trabajo cuando el jefe está y cuando no está. Workers who do the same quality of work, even when the boss is there or not. Y yo me puedo apreciar a esto. I could relate to this. Porque cuando el pastor no está, mucha gente se queda en la casa. When the pastor doesn't come on that Sunday to church, a lot of people stay home, isn't it? Yes, they do. Pero mi hermano, usted tiene que venir a la iglesia aunque el pastor no esté. You need to come to church even when the pastor is not here. Y usted tiene que hacer la misma calidad de trabajo cuando el jefe no está. And you need to do the same type of job, same quality of work, even if the boss is not there. Yo he visto ayer el hermano Audi, I see un brother Audi. Casi no veía los martes, I always see it on Tuesday. Allá cerca del Navy Federal Credit Union. Allí él con el sol a las 12 del día, right at noontime, with the sun is hitting 90 plus degrees. Él está allí con cortando la grama. He's right there. We walking the whole grass out there. You know, yes. Is he tired? ¿Está cansado? Yes, he's tired. ¿Le gustaría estar en su casa con el aire acondicionado tranquilito? He would like to be home with the AC going quietly? Yes, he will. Pero él tiene un trabajo que hacer. He has a job to do. And he's doing a good job. Porque si no hiciera un buen trabajo, entonces no estaría trabajando. If he was not doing a good job, he would not be working. En otras palabras, mi amado hermano, siéntase orgulloso del trabajo que usted hace. Be proud of the work that you do. Sea el mejor en el grupo. Be the best. Sea el mejor cortador de grama, be the best landscaper. Sea el mejor lavador de platos, be the best dishwasher. Sea el mejor persona contestando el teléfono, be the best person answering the phone. Sea el mejor persona preparando papas fritas, be the best French fry operator. Amen. It doesn't matter. Sea lo mejor, be the best. ¿Por qué? Porque usted lo está haciendo para el Señor. You're doing that for the Lord. Amen. You're doing that for the Lord. Okay? Mi amado hermano, este principio aplica a todo trabajo. This principle applies to every job, inclusive a la iglesia, even churches. Dios nos ha llamado a someternos con todo respeto a nuestros amos terrenales. God has called us to submit with respect to our earthly bosses, masters. Quizás no entendamos completamente cuál es el plan de Dios. Perhaps we do not understand completely what is God's plan. O cuáles son las intenciones de Dios en ese momento. O what are God's intentions for that moment. Pero tenemos que recordar que los caminos y pensamientos de Dios son diferentes a nuestros caminos y pensamientos. But we need to understand that our ways and our thinking are, the ways and thoughts of God are way different from our ways and thoughts.
Dios siempre busca lo que es mejor para nosotros. God always seeks what is the best for us. Y mi hermano, déjeme decirle algo. Let me tell you something. No muchas veces la grama está más verde en el otro lado. Not always the grass is greener on the other side. So yo le digo algo. Busque la dirección de Dios. Seek God's guidance. Antes que lo deje todo. Before you leave something. Segundo. So, ¿por qué? Why? Si el principio es que tenemos que ser buenos trabajadores, the principle is that we need to be good workers. ¿Por qué tenemos que ser buenos trabajadores? Why do we need to be good workers? Pedro nos da la contestación. Peter is giving us the answer. Verso 19, verse 19. Pedro nos dice, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. For it is commendable if someone bears up under the pain of unjust suffering because they are conscious of God. But how it is to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it. But if you suffer for doing good and you endure it, that is commendable before God. So hay dos cositas que quiero que vean aquí. There's two things that I want you to see right quick. Primero, Pedro nos dice que en todo esto Dios es honrado cuando nosotros escogemos honrarlo a Él. The first thing that we notice that Peter is saying is that in everything that is going on in our work, God is honored when we choose to honor Him. Oigan bien, Dios es honrado cuando nosotros escogemos honrarlo a Él a través de nuestro trabajo. God is honored when we choose to honor God in our work. That's the first thing that we learn. Porque es digno de elogio. Porque por sentido de responsabilidad delante de Dios se soportan las penalidades. For it is commendable if someone bears up under the pain of unjust suffering because they are conscious of God. Verso 19. So, mi hermano, el punto aquí es bien importante. The point here is very, very simple, but also very important. Si usted no hace su trabajo, if you don't do your job, si usted tiene la costumbre de estarse ausentando constantemente sin razón, if you're accustomed to not to show up to work constantly without no reason, si usted es una persona problemática, if you have a problematic person, este principio no aplica a usted. This principle do not apply to you. Porque usted está sufriendo por su irresponsabilidad. You are suffering because of your irresponsibility. Usted no está sufriendo por ser una persona responsable. You're not suffering for being responsible. Si usted se presenta a su trabajo todos los días a tiempo, if you show up to work every day on time, su jefe lo más seguro no va a venir a estarle cuestionando porque usted llegó 5, 10, 15, 20 minutos tarde. If you show up on time, your boss most likely would not come to you and question you why you show up on time. Si usted atiende su trabajo y asiste todos los días, if you show up to work every day, su jefe lo más probable es que no le va a cuestionar por qué está trabajando. Your boss most likely would not question why you show up to work. Pero si somos irresponsables, what if we are responsible? Entonces no podemos clamar que hay injusticia. Then we cannot claim that there's injustice against us. No podemos decir, Señor, estoy sufriendo por ti. Lord, I'm suffering because of you. No. Usted está sufriendo porque usted es irresponsable. You are suffering because you're irresponsible. Eso es lo que Pedro nos dice. That's what Peter is saying. So, mi hermano, no puede decir que usted es perseguido. You cannot say that you're persecuted. Usted no puede decir que el jefe la tiene en contra de usted. You cannot say that your boss has something against you. Cuando usted no se presenta a trabajar, when you don't show up to work, cuando usted no hace el trabajo debido, when you don't do your job that is assigned for you to do. O cuando alguien tiene que hacer el trabajo por usted, porque usted lo hizo mal, when somebody needs to come and do the rework because
you cannot do the job right. Usted no puede decir, me persiguen. You cannot say, oh, I'm persecuted for that. No. Pero si usted es un buen trabajador, if you are a good worker, si usted hace su trabajo a tiempo, if you do your job on time, si usted hace su trabajo sin problemas, you do your work without any problems, y es intimidado por su fe, you're intimidated by your faith, o perseguido por su fe, or persecuted because of your faith, entonces, mi amado hermano, ese sufrimiento injusto, that suffering is unjust. It is unjust. Y Pedro nos dice aquí, and Peter says right here, que en esas situaciones, in those situations, nosotros tenemos que mantenernos firmes como una manera de servir al Señor. What Peter is saying that in those situations we need to remain firm, faithful in the way we serve God. Porque mi amado hermano, Él honrará nuestra fidelidad. He's going to honor our faithfulness. Amen. He's going to honor our faithfulness. Miren, mi amado hermano, nosotros tenemos que trabajar para honrar a Dios en cualquier tipo de trabajo. We need to work to honor God. It doesn't matter what type of job you do. Nuestra labor es de crear una contribución positiva a la sociedad. Our job, our work is to create a positive contribution to our society. Segundo, una actitud sumisa es un testimonio poderoso. A submissive attitude, it is a powerful testimony. Oigan bien, una actitud sumisa es un testimonio poderoso. A submissive attitude, it is a powerful testimony. Obreros perezosos que no hacen su trabajo, un testimonio malo. Lazy people, lazy workers who don't do their job is bad testimony. Es bad testimony. ¿Ha ido usted alguna vez a uno de estos restaurantes donde la gente no le importa nada? Have you ever been to any of these places, restaurants, mostly like fast food places that the people there don't seem like care? I've been to some. They are there and all they do is complain about it. And they are lazy. And it shows. And it shows. So, mi amado hermano, eso es un testimonio malo si usted es un cristiano. That's a bad testimony if you're a Christian. Cuando nosotros no hacemos nuestro trabajo, eso impacta negativamente a otras personas. When we don't do our job, that impacts negatively other people. Ellos tienen que hacer el trabajo de nosotros. They need to do our job. El negocio sufre, the business suffer, los consumidores sufren, the consumers suffer, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no hay ventas, se cierra el negocio. If there are no sales, the business will close. You lose your job. Mi amado hermano, todo el mundo tiene que hacer su parte. Everyone has to do their job. Es mal testimonio porque aquellos que no conocen de Cristo también son afectados. It is a bad testimony because those who do not know Christ will also be affected. Porque ven la actitud perecedora because they see our laziness. Y dicen, wow, mira ese cristiano que va a coger. Look at that Christian, how lazy he is or she is. Mi amado hermano, cuando somos fieles, somos una atracción para el Evangelio. When we are faithful, we are attracted. We are a magnet for the gospel. Las personas notan la diferencia. People notice the difference. Ellos aprecian y admiran a alguien que trabaja duro. They appreciate and they admire someone who works hard y que hace un buen trabajo and they do a good job. Ellos quieren saber la razón por la cual usted trabaja de esa manera. They want to know the reason why you're so happy. Exactly. She's going to be a good worker. Right? She's going to be a good worker. She's been trained. Oh, Irene. Mi amado hermano, ellos quieren saber. They want to know why are you so happy. This is such a bad place where you're so happy. Este es un lugar tan malo, pero tú siempre estás contento. ¿Por qué? Porque yo tengo a Cristo en mi corazón, because I have Christ in my heart. Porque lo que yo hago da honra a Él, because what I do, He honors Him. Gloria a Dios. Mi amado hermano, la pregunta es, the question is, ¿estás dando un testimonio positivo o un testimonio negativo en tu trabajo? The question, are you showing a good testimony? Or are you showing a bad testimony at your work? Y por último, Pedro nos da un modelo. Peter is giving us a model.
no solamente nos dice que tenemos que ser buenos trabajadores, not only he's saying to us that we need to be good workers. Nos da la razón por la cual tenemos que ser buenos trabajadores. He's giving us the reason why we need to be good workers. Y ahora nos presenta el modelo. Now he presents us the model for that. So, en los versos del 21 al 25, en the verses 21 to 25, Pedro nos clarifica por qué somos llamados a someternos al plan de Dios para nuestra vida. Peter clarifies why we are called to submit to God's plan in our lives. Y es aquí en estos versos donde Pedro nos presenta no solo el modelo para someternos, pero también para nuestro comportamiento como cristianos. And in these verses, Peter not only presents the model for us to be submitted, subject or submitted to our bosses, but also to submit to our Christian behavior. So dice el verso 21, verse 21 says, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Right? Listen to that. He says right here, to this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. ¿Cuál es ese ejemplo? What is that example? Continúe leyendo, continue reading. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó el madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido llamados, sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. So why Christ like that? He committed no sin and no deceit was found in his mouth. When they hurled their insults at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. For you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your soul. Now, si usted cree que la tiene mal en su trabajo, if you believe you have things are bad in your job, piense por todo lo que pasó Cristo. Think about everything that Christ went through. Think about it. Now, quiero que noten algo. I want you to notice something very important. Verso 21, verse 21. Dice, para esto fueron llamados. For this you were called. ¿De qué habla Pedro? What Peter is talking about? ¿Para qué yo fui llamado? What I was called for? For what? ¿Cuál es? Jesucristo nos llamó, para esto, this, en nuestra disponibilidad y obediencia a someternos al llamado de Dios para nuestras vidas. It is our willingness and responsibility to submit ourselves to God's plan. Amén. Para eso fuimos llamados. We were called for that. Fuimos llamados para obedecer a Dios. We are called to obey God. Somos llamados para hacer su voluntad. We are called to do His will in our life. Pero nos recuerda que un tiempo éramos ovejas sin pastor perdidos en el mundo. Peter reminds us that we were lost once. We were lost. Y Él nos encontró. He found us. Y si usted está aquí, mi amado hermano, es porque usted estuvo perdido y encontró el camino. And if you're here this morning because you were lost once and you found the way. Pero quizás todavía usted esté perdido, but perhaps you're still lost. Quizás todavía está buscando el camino. Perhaps you're still seeking His will and His way for your life. Y yo espero que cuando termine este mensaje usted pueda encontrar el camino correcto. And I hope at the end of this sermon you could find the right path. There's only one. Y es a través de Jesucristo, es Jesus Christ. Cristo nos ha dado el modelo de obediencia. Christ has given us the model of obedience. Cristo nos ha dado el modelo de someternos a Dios. Christ has given us the model to submit to God. Pedro nos recuerda que somos parte de la familia de Dios, that we are part of God's family. Y Pedro nos recuerda que somos llamados a un nuevo estilo de vida. And Peter reminds us that we are called to a new lifestyle. Una vida sometida a obediencia. It's a life submitted to obedience, que traerá sufrimiento. Yes, it's going to bring suffering, pero también una vida de esperanza en medio de sus sufrimientos, but also a life of hope in the midst of the suffering.
Pedro nos ha llamado, mi amado hermano, que en un tiempo éramos ovejas sin pastor. Peter reminds us that at one time we were sheep without shepherd. Y Él murió por nuestros pecados, and He died for our sins, para encontrar el camino correcto, to find the right way. Cristo nos sacó del desierto espiritual. Christ took us out from that spiritual desert, wilderness out there. Mi amado hermano, cuando nosotros nos sometemos completamente a la voluntad del Padre, when we submit completely to the will of the Father, Dios va a dar lo mejor de Él para nosotros. He's going to give the best of Him to us. Encontraremos, mi amado hermano, vamos a poder encontrar vamos a poder enfrentar cualquier situación que nos se presente en la vida. We are going to be able to confront any situation that happens in our lives. Y vamos a poder, mi amado hermano, tratar con estos jefes que muchas veces no nos caen bien. You know, we're going to be able to deal with those bosses that, well, sometimes we don't like that much. We like them, but not that much, isn't it? We don't use the word hate. That's a strong word. We just dislike. I like como eso que está en Facebook, like or dislike. Yeah. Mi amado hermano, si nosotros hacemos nuestro trabajo bien y confiamos a Dios para solucionar nuestros problemas, when we do our job right and we trust God to take care of our problems, Dios nos va a honrar. He's going to honor that. He's going to bless you. Dios, mi amado hermano, no te va a pedir nada que Él no haya hecho. God is not going to ask you to do something He has not done before. He has not done before. Pedro nos llama a vivir una vida. Pedro nos llama a vivir nuestras vidas y hacer nuestro trabajo a la manera que Dios vivió. Peter is calling us to live our lives and to do our work and to do our job the way Jesus did. So termino con esto. I finish with this. ¿Dónde estás tú parado en el día de hoy? Where do you stand today? Where do you stand today? ¿Dónde estás parado? ¿Estás todavía en el desierto espiritual? Are you still in that spiritual wilderness? ¿O estás en el camino correcto? Are you in the right path? ¿Estás dispuesto a someter toda área de tu vida a Dios? Are you willing to submit every single aspect of your life to God? Everything. No la mitad, no el 75%, not half or 75% or 90%. No. Todo. ¿Estás dispuesto a someter todo a Dios? Are you willing to submit everything to God? ¿Estás dispuesto a someterte a tu patrón, a tu jefe cuando piensas que él no se lo merece? Are you willing to submit to your boss even if he doesn't or she doesn't deserve it? Mi amado hermano, yo sé que esa no es nuestra naturaleza. I know that's not our nature. I know. Pero yo creo firmemente que cuando te sometes a tu jefe o a tu patrón en tu trabajo, Dios será honrado y tú serás bendecido. But I truly believe that when you submit yourself at your work to your boss, God is going to be honored. Hermano, entienda algo, understand something. Para el creyente no es una opción el ser sometido, ser sumiso. To the believer, oigan bien, dice, to the believer, para el creyente, no es una opción ser sumiso. It's not an option to be submissive. Es un mandato, it is a mandate. Hermano, que Dios te bendiga, may God bless you. Que Dios te guarde, may God keep you. Y si en esta mañana tú no has tenido esa opción de dar tu vida a Cristo, if you have never given your life to Christ, yo te invito esta mañana, I invite you this morning. Yo te invito a que vengas a los caminos del Señor. I invite you to come to God's way. Yo te invito, mi amado hermano, a querer tu vida al Señor. I invite you to give your life to God. Dios es el único que puede arreglar tu camino. God is the only one who could fix your way. No hay otra manera. Vamos a estar en oración. Let's be in a time of prayer. Vamos a oír esta última canción.